nosotros no tenemos un Dios por partes, tenemos un Dios en unidad. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la simplicidad de Dios. La doctrina de la simplicidad divina significa que Dios no tiene partes. Sus atributos, todos juntos, es la mera esencia de Dios. Y tal vez esto suene un poco o muy filosófico, pero la verdad es que esto es muy importante, muy importante. Y la Biblia habla bastante de esto al respecto, porque lidia con la manera en que los atributos se relacionan entre sí. Algunas personas piensan que Dios está compuesto por partes, como si fuera una parte justo, como si fuera una parte misericordioso, como si fuera una parte amor, como si fuera otra parte santo. Pero ese razonamiento falla por dos razones. La primera es muy obvia, y es que no concuerda con lo que la Escritura dice acerca de los atributos de Dios. Dios no dice que es parte amor. Dios dice que Él es amor. No dice que Dios es una parte justa. Dice que Dios es justo. Dice que Dios es santo. Dice que Dios es misericordioso. Entonces, cada una de esas afirmaciones muestran que Dios es la totalidad de cada atributo. Y esa es una razón. Pero la segunda razón está muy relacionada con esto. Es que si decimos que Dios es una parte atributo y una parte otro, significaría que una parte de Dios no es ese atributo. Por ejemplo, si una parte de Dios es justa, existiría una parte de Dios que no sería justa. Y esto sería un gran problema. Y voy a ser muy honesto. Y no quiero caer en polémica con esto, pero muchas veces entre nuestro mundo cristiano se suele hablar mucho en ese sentido, acerca de los atributos de Dios. Podemos escuchar a maestros hablar de un atributo en tensión con otro atributo, como si un atributo estuviera peleando en una competencia con otro. Por ejemplo, las canciones cristianas, alabanzas. Escuchamos como si el amor de Dios hubiera ganado sobre su justicia, o como si la misericordia y la santidad de Dios hubieran abrazado. Y esto simplemente no puede ser así, porque implica de que cuando Dios nos salvó, hubiera hecho algo injusto. De que al hacer su misericordia, esto no hubiera sido justo. Y a veces se ignora la razón de la cruz con estos ejemplos, por ejemplo. ¿Cuál es la razón de la cruz? La cual es de que el Padre tenía que ejecutar a Cristo, porque no podía simplemente perdonar nuestro pecado. Él tenía que aplicar una sentencia justa en contra de nuestro pecado, y así satisfacer su justicia derramando la sangre de Cristo en la cruz. Entonces, es mucho entender la verdad bíblica de que Dios es la unidad de la totalidad de sus atributos. Todos habitan con eterna armonía y unidad unos con otros. Y ¿saben? Una de las cosas de la doctrina de la simplicidad de Dios es que ésta nos protege de uno de los grandes errores de nuestro tiempo. Y es el tratar de buscar el atributo dominante, el atributo primario. Y esto lo digo porque muchas veces en este tiempo podemos pensar que el amor es el atributo dominante, de que el amor está por encima de los demás atributos y de que es tan fuerte que puede anular los demás atributos. Y esto es un gran error, amigo. Obviamente afirmamos que Dios es amor, pero también Dios es celoso, también es luz, también es justo, también es misericordioso, también es santo. Y ninguno de estos atributos se presenta como dominante sobre otros. También la idea de la simplicidad de Dios aplasta la idea de que pueda haber diferencia de atributos entre la Trinidad. Por ejemplo,
Solemos escuchar afirmaciones de la justicia del Padre, que el Padre es justo y está enfurecido con el pecador, pero al mismo tiempo el Hijo Cristo está más lleno de amor. Pero eso simplemente no puede ser, porque la esencia de Dios es una unidad perfecta de cada atributo. Y cada miembro de la Trinidad goza de la misma esencia. Estos son idénticos en términos de atributos. El Padre no es más justo que el Hijo, y el Hijo tampoco es más amoroso que el Padre. Entonces, la esencia de Dios es una unidad perfecta que cada miembro de la Trinidad comparte. Pero entonces la pregunta para nosotros sería, ¿qué hacemos con esta doctrina? ¿En qué nos afecta? ¿Cómo la aplicamos? Y creo que en primer lugar simplemente es llevarnos a la adoración de nuestro Dios. Debe de ser una auténtica delicia para nosotros el pensar y el meditar en el carácter del Dios al cual servimos, adoramos, que amamos, el que nos salvó. De cuando pensamos en la complejidad de Dios, en esa mezcla de todas sus perfecciones, de todos sus atributos, debe llevarnos al asombro y de maravillarnos, porque Dios es tan diferente a nosotros. Nosotros a veces amamos, nosotros a veces somos justos, pero Dios es amor, siempre, sin faltar, desde el principio hasta el final, por toda la eternidad. Él es amor. Cada acción que Dios ha hecho en la eternidad, cada pensamiento ha sido influenciado por el amor. Y así con cada atributo, cada pensamiento, cada cosa que Él ha hecho ha sido influenciada por sus atributos, por su esencia. Ninguno ejercitándose uno contra el otro. Esto significa que cada acción de Dios es una perfecta expresión de todos sus atributos. Y esto, como siempre, no se puede ver más claramente que en la cruz. De que la cruz es la perfecta expresión de un amor sacrificial. Un padre matando a su hijo amado. Pero también es una perfecta expresión de su justicia. Un juez ejecutando a Cristo por los pecados del mundo. Pero también vemos la pura santidad de Dios. Un creador enfurecido contra el error y el pecado de su creación. Pero también es una perfecta expresión de gracia. El soberano Salvador, regalando redención a nosotros, los mendigos que no podemos pagarle de regreso. Es una salvación totalmente gratuita. Y por eso debe ser algo tan lindo pensar y meditar en nuestro Dios. Y el pensar cómo todos sus atributos viven perfectamente en armonía, y que cada cosa que Dios hace va a ser una armonía y una unidad de todas sus perfecciones. Esto es la simplicidad de Dios. Nos vemos.